Como hemos visto en el tema anterior, tras la crisis del Imperio Romano, tras la crisis del Estado, se produce un retroceso económico y desaparecen las grandes ciudades y la actividad comercial que había caracterizado a los años de mayor esplendor del Imperio Romano. La actividad económica va a quedar reducida en torno a unas grandes explotaciones agrarias o ya también llamados grandes dominios. Lo más importante es destacar que estos grandes dominios son unidades económicas autárquicas, es decir, autosuficientes. En ellas se producía prácticamente todo aquello que necesitaban las personas que vivían en su entorno. Vamos a analizar cuáles son los principales elementos que tenían estas grandes explotaciones agrarias. En primer lugar teníamos la residencia del señor, la llamada Manor House, también denominada en otros territorios Curtis, que solía ser un recinto cerrado en el que estaba la residencia del señor, la de su séquito armado más próximo y también la de todas aquellas personas que estaban al servicio doméstico del señor. Otro elemento de estos grandes dominios eran, lógicamente, las tierras de cultivo. Las tierras de cultivo que estaban divididas en dos grandes espacios. El primero de ellos, marcado con tono rojo, era lo que se denominaba demesne o reserva. Estas tierras de cultivo, que estaban agrupadas bajo el control directo del señor, venían a suponer más o menos una tercera parte de todas las tierras cultivables del dominio y eran trabajadas directamente por siervos bajo el control directo, como decíamos, del señor. El resto de las tierras de cultivo estaban divididas en mansos o pequeñas explotaciones que solían estar adaptadas a las necesidades en cuanto a tierras de una familia de tipo medio. Estas tierras eran trabajadas por colonos que podían tener la condición de hombres libres o también, en otros casos, por siervos, que mantenían lógicamente una dependencia mucho mayor del señor. Además de las tierras de cultivo, nos encontramos con otras zonas de aprovechamiento comunal, que podían estar compuestas bien por zonas de pasto, que eran aprovechadas por el conjunto de los vecinos o de las personas que vivían dentro del dominio para apacentar sus pequeñas cabezas o sus cabezas de ganado, y también había zonas de bosque que también eran de aprovechamiento comunal. El que fueran de aprovechamiento comunal no quiere decir que su uso o su utilización no estuviera sujeta al pago de ciertos derechos al señor. También dentro de un manor existían algunas instalaciones, como podían ser los molinos o el horno, que eran fundamentales para la transformación de los cereales en pan, que constituía, como bien sabemos, uno de los elementos básicos de la alimentación durante este periodo. Tanto los molinos como el horno eran propiedad del señor y también las personas que los utilizaban pagaban unas prestaciones o unos censos por su utilización. Finalmente, los campesinos que habitaban dentro de un gran dominio estaban sometidos al pago de prestaciones que podían ser bien en especie, es decir, entregando ciertas cantidades de cereal o algunas cabezas de ganado o ciertas cantidades de vino, o bien prestaciones en trabajo. Estas prestaciones en trabajo consistían en colaborar durante una serie de días a la semana o un conjunto de días al año en tareas relacionadas, por ejemplo, con algunas faenas agrarias más intensas, como pueda ser la siembra, la recolección. También había prestaciones relacionadas con servicios de transporte, de tala, etcétera, etcétera. En este esquema que está viendo en esta diapositiva, verán que también se puede comprobar cómo en este manso, que es un esquema procedente de Inglaterra, se estaba utilizando un sistema de rotación trienal, pues, porque, como pueden ver, hay algunas zonas dedicadas a la siembra de otoño y otras dedicadas a la siembra de primavera.